El agua es el resultado del mantenimiento, entre otros, de sus respectivos páramos, que en el caso de Colombia es el país más rico en páramos. Es decir, el agua surge ahí, nace ahí, con sus plantas naturales que son los frailejones, recorre a través de los sistemas de humedales y las cuencas hidrográficas hasta llegar a las ciudades, la parte urbana de los municipios y grandes ciudades. Es un sistema natural que las personas, los empresarios, a través de los sistemas productivos, han ido demejorando, dañando, depredando de diferentes formas. Por decir algo, los empresarios del campo que utilizan agroquímicos y herbicidas, y sobre todo se los utilizan a campo abierto o a través de fumigación aérea, le hacen un daño terrible al agua, dado que no solamente acaban con las plantas, acaban con la, digamos, la parte como mi compañera ya dijo, nos ha ayudado al entretenimiento, la seguridad y el arte. Pero también nos puede ayudar en otros ámbitos, como puede ser la medicina, el estudio. ¿Qué tipo de acciones humanas Pues contribuyen al daño climático? tirar basuras a la calle, porque tiramos residuos y esas basuras, y también comprar plásticos, porque los plásticos a veces van al mar, donde se los pueden comer los animales acuáticos. El diafragma es algo que queda debajo de los pulmones, entonces puede ser como Es la parte donde da hipo debido a una falta, o sea, cuando uno no está respirando bien, entonces el diafragma hace ese movimiento para así intentar volver al funcionamiento normal del sistema respiratorio. Nuestra principal pregunta de investigación es cómo el uso excesivo de las redes sociales puede afectar o impactar en los ciclos del sueño, más específicamente en los ciclos REM y no REM, el movimiento rápido y no rápido de los ojos en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Instituto Regional Coray Marinillo. Bueno, las redes sociales juegan un papel fundamental en nuestro desarrollo como personas y pues gracias a ellas podemos acceder a la información. En las primeras 4 fases encontramos las fases del sueño no REM. Es decir, hablar con los padres de familia y con los docentes para que podamos prevenir estos casos, o hablar con los padres de la víctima y con los padres del acusador para que no se siga presentando este problema. Para llamar la atención de los colibríes y cebaderos. Los materiales son bandejas plásticas, botellas plásticas medianas, papel celofán rojo u otro color llamativo. Empezamos por el departamental, las corales, ¿cierto? ¿Qué es eso? Hay otras especies de colibríes que podemos encontrar aquí en Colombia, por ejemplo, el Amasia andina, colibrí Amasia verde azul. Mi proyecto se llama El descubrimiento al tiburón peregrino, el gigante gentil de los océanos. El tiburón peregrino es un animal nocturno, un
animal se llama peregrino porque no tiene un lugar fijo donde vivir. Y él, un dato curioso, no come carne. ¿Y cuánto llevas trabajando en este proyecto? Come bacterias. 4 ¿Qué importancia tiene el tiburón peregrino Sí. para los océanos? O sea, ¿para qué contribuye en los océanos el tiburón? Bueno, el tiburón peregrino es el limpiador de los océanos. Él come las bacterias que más matan a los océanos. Como un dióxido que lanza el pez payaso, que el tiburón peregrino se lo come porque a él no le hace daño. Entonces, cuando se lo come, deja el océano limpio. También lo llaman como limpiador oceánico. Excelente. ¿Y habita en todos los océanos? Sí. ¿O particularmente en algunos? Desde el Pacífico al Índico. O sea, en todos los océanos. Sí, señor. Dame un beso, no, dame un beso, no. Ya, loco, te vas a llevar el mejor premio posible. En el Cesar y en el departamento de La Guajira hay un problema gravísimo causado fundamentalmente por las multinacionales que explotan el carbón, como la Drummond, entre otras. ¿Por qué? Porque estas empresas que explotan los minerales han cometido delitos ambientales en el sentido de que han desviado el curso de las quebradas, el curso del río, y han disecado sistemas de humedales para poder ampliar el espectro, digamos, del territorio y explotar, digamos, la minería. Claro. Digo que que son delitos ambientales, ¿por qué? Porque existe la ley 99-93, que usted la había leído muy bien para que le sirva de apoyo teórico a la investigación, que establece en el artículo número 1, numeral 5, que el agua para el consumo humano tiene prioridad sobre otros usos. Primer elemento. Segundo elemento, que las empresas deben cumplir, digamos, ese mandato constitucional y legal de priorizar el agua para el consumo humano. Segundo, que se debe conservar, o sea, las empresas públicas o privadas deben conservar lo que son los meandros, que significa el círculo natural del agua de los ríos, las quebradas. Es decir, no canalizar, no intervenir, sino dejar un retiro de 30 a 50 metros a cada uno de los lados del cauce. ¿Para qué? Para evitar las inundaciones. Entonces, todos esos elementos de juicio son importantes a la hora de pensar qué fue lo que pasó con el río Ranchería. Hay muchas sentencias de la Corte Constitucional en Colombia que han fallado tutelas a favor de las comunidades indígenas como lo Guayú, en el sentido de que se les protege el derecho humano al agua, que es un derecho internacional acordado desde las Naciones Unidas en la Asamblea General en el año 2010, de la cual Colombia como Estado es un signatario, es un corresponsal de esa política. Pero somos agua viva, porque nos dimos cuenta que el crecimiento tanto en la población mundial como nacional ha conllevado que personas se desplacen de las ciudades a zonas rurales, levantando edificaciones y afectando las reservas hídricas. Nosotros tomamos muestras del agua de la quebrada La Chuscala, que es la aledaña a nuestra institución, y la llevamos a un laboratorio. Y en el laboratorio nos dijeron que está altamente contaminada con Escherichia coli. Entonces nosotros decidimos investigar por qué está esa bacteria ahí. Entonces nos dimos cuenta que en las veredas arriba hay resguardos indígenas, y entonces los desechos de esas comunidades caen directamente a la quebrada. Entonces las colonias ven unas manchas negras al fondo de la quebrada. Entonces nosotros pensamos cómo podemos ayudar a la quebrada. Pensamos en sacarlo las colonias de la Escherichia coli y llevarlas a un laboratorio o a una planta especializada para que hagan biofertilizantes, ya que esta bacteria tiene un proceso químico y que cuando muere deja un químico, y ese químico ayuda al crecimiento de las plantas. Los protozoos que también se encontraron desarrollaron un caparazón para proteger su interno y mantener su calor corporal debido a las bajas temperaturas de las quebradas. El valor promedio de la cantidad de lluvia son 3 litros por metros cuadrados, de temperaturas entre 17 y 18 grados, y la humedad varía entre 75 y 80 grados de humedad.
Entonces, estos son la cantidad de lluvia. 1 milímetro equivale a un litro por metro cuadrado. Entonces, ustedes 4 centímetros de agua acumulada equivalen a 40 litros por metro cuadrado. El día que más llovió, cayeron 65 litros por metro cuadrado. Y es que ya por allá hay inundaciones, entonces cayó demasiada agua. La institución se encuentra ubicada en el área rural del municipio del Retiro. La institución se llama Institución Educativa Dolores e Ismael Restrepo y la vereda se llama El Chuscal. Entonces la quebrada recibe el nombre de la vereda, la Chuscala. Esa quebrada alimenta 5 veredas, pero con un proceso de tratamiento, y cae en el embalse de la Fe, desemboca en el embalse de la Fe. Pero en el embalse de la Fe dicen que es muy difícil tratarla porque está muy contaminada, entonces tiene un alto costo para poder ser consumida. El Retiro era un pueblo campesino, pues nada más de las zonas nativas de ahí, entonces como las personas se desplazan de la ciudad a este pueblo, y no tanto al pueblo, porque en el pueblo ya existen plantas de tratamiento, sino a las zonas rurales, y entonces no realizan pozos sépticos por ser zonas rurales, entonces contaminan más la quebrada. Observamos en la quebrada que los microorganismos no puede ser tanto en esta quebrada, sino en otras partes de reservas hídricas pueden cambiar frente a los cambios naturales del planeta. Te felicito, Samuel, listo. Pues con este proyecto de investigación se tuvieron en cuenta 2 problemáticas principales, que era la contaminación de los cuerpos de agua por el vertimiento de aguas residuales contaminadas con colorantes y la saturación de los desechos sanitarios por los residuos agroindustriales. Perfecto. ¿Dónde está ubicada digamos, como la investigación? ¿En qué territorio, en qué municipio, en qué parte? En este momento, como lo tenemos todavía estamos haciendo los experimentos en laboratorio, pues todavía no hemos pensado en hacia dónde está enfocado el experimento, pero se puede usar por ejemplo, podría ser muy útil en el río Medellín, porque el río Medellín muchas veces ha presentado coloración porque está contaminado con colorantes. Desde hace 24 años se plantó la primera planta de la San Fernando, con la cual empezó a operar ya hace más de 22 años y se ha mejorado un 45% más o menos la contaminación del río Medellín. Ahora empezó a operar la planta de tratamiento de agua residual en Bello, lleva 3 años, sí. Y la tercera es en Atillo, digamos en Barbosa. Pero tener ese análisis comparativo, te digo sinceramente, Sofía, yo seré el primero que volaría ya donde esté presentando los resultados. Me encantaría. Ya hay otros proyectos también para la eliminación de fármacos y de metales pesados del agua, y ya se tienen plantas piloto en el laboratorio. Y se ha explorado la opción de comercializar la investigación, por ejemplo, o sea, comercializar un producto, pues, no sé, para el interés de las empresas, por ejemplo, de la industria textil, pero pues... O la industria química. Sería bueno, en términos del contexto teórico, ubicar en el departamento de Antioquia cuál es la región, municipio, territorio, donde más se produce papa, maíz. ¿Por qué? Porque tú acabas de plantear una hipótesis y es que existe un tema de contaminantes, las fuentes de agua, causado por residuos orgánicos, desechos de cosecha o post cosecha, y también por la parte, pues, de residuos domiciliarios o domésticos. En los cuerpos de agua hay muchos tipos. Habría que ir al origen. Entonces, digamos que sería complicado, sería algo posible, pero no es tan fácil como ir y coger agua del río Medellín. Pero novedoso. El proyecto se llama Apagando por la Vida y consiste en apagar nuestras luces desde las 9 de la noche por sectores, tanto en la zona rural como en la zona urbana. En la zona rural, porque en la zona rural nos han comentado de que a veces en festividades o a veces en tiempos ponen música que causa ruido, que hace que los animales ya no vivan como antes, que no puedan hacer tareas, trabajos que antes sin el ruido sí se podía hacer. Este proyecto es para concientizar a las personas sobre el cuidado del agua y de la luz, porque la luz proviene del agua. Entonces, solo por aportar nuestro granito de arena apagando una luz podremos salvar
vidas porque estamos experimentando el periodo de la niña. La niña consiste en que venga inundaciones, que a veces venga sequías, entonces eso se produce porque no estamos cuidando bien el medio ambiente. Y justamente llegó mi compañera que les va a explicar más. En estos momentos estamos en la parte donde estamos diciendo que no se apagarían, donde nos ofrece seguridad. Ya dijimos que en la zona rural también se haría, cómo se haría la parte en la de apagando por la vida en cada sector. Bueno, los sectores sería, por ejemplo, el sector del hospital. Sería, por ejemplo, primero el sector del hospital, que se apagaría todo. Ya después se prende el hospital y ya después sería, por ejemplo, el plan, el adulto mayor, eso sería partes de nuestro municipio de Retiro, ¿verdad? También lo hacemos eso porque nuestro cuerpo es 70% agua. Los aparatos, por ejemplo, como el celular, nos consumen mucha energía que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces sería, por ejemplo, no es obligación que dejen de usar el celular. Por ejemplo, lo deben de usar, pero no tan seguido. Por ejemplo, pueden usar juegos de mesa, pueden salir a jugar, pueden salir a comer, entre otros. Y ustedes se preguntarán, pero en momentos cuando apaguemos nuestras luces, ¿qué vamos a hacer si vamos a quedar en completa oscuridad? Pediríamos ayuda, por ejemplo, a la policía que nos esté protegiendo las casas para que no entren y roben. También estaríamos haciendo unas lámparas de agua. Nosotros le pusimos ese nombre porque en los supermercados o hay partes en las que venden garrafones de agua, ¿verdad? Que nosotros podemos darle consumo y cortarlos a la mitad, poner una lamparita o algo que esté dentro y llenarlo hasta la mitad. Y como tiene agua, va a iluminar mucho la casa, entonces nos ayuda y no estaríamos consumiendo tanta luz en la casa. Eso se hace con, por ejemplo, linternas que venden. Y aunque ustedes no crean, solo por aportar un granito de arena podríamos cambiar todo nuestro medio ambiente. Y estaríamos ayudando a todo el planeta. Y bueno, ese sería nuestro proyecto Apagando por la Vida. Muchas gracias. Chao. ¿Tú has ido a La Guajira? No, pero unos integrantes del semillero sí fueron a hacer una salida de campo y miraron la problemática que ellos tienen. Perfecto. ¿Y qué problemática ellos tienen? Ellos tienen una planta desalinizadora porque la institución queda cerca del mar. Entonces lo que ellos hacen es que el agua de mar se convierta en agua dulce. El agua como ciclo natural nace en los páramos, en las partes altas. Sí, señor. Por decir algo, el ecosistema estratégico más grande que hay en Colombia y que está cerca obviamente a La Guajira es la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá nacen cantidad de cuencas, muchas. Y muchas obviamente sirven a todo el territorio de departamentos como el Cesar, parte de La Guajira y otros. Es importante tener en cuenta como segundo concepto técnico que el sistema hídrico tiene una articulación natural entre las aguas superficiales, que son las que nacen en el páramo, la cuenca, llega pues al grifo, a la casa, etcétera, y las aguas subterráneas. Si bien es cierto que el agua subterránea en muchos territorios, como decías, puede salir con un color feo, es decir, amarillento, qué sé yo, por tierra, no significa que esa sea una característica para descartar el agua para uso humano. ¿De acuerdo? ¿Listo? Porque hay otras características, pero podría decirse que es mucho más potable el agua de pozo que utilizan muchas comunidades agrarias como las indígenas en Colombia, que morirse de sed porque no hay agua. Entonces, es una alternativa que ustedes en la investigación podrían tener, porque desde el punto de vista investigativo de las comunidades hay que pensar en varias alternativas desde la academia, desde la investigación. Si bien es cierto el foco es desalinizadora del agua, pero pensar la alternativa, bueno, ¿qué hacer? Es como visualizar el tema. Ahora te pregunto, ¿qué alternativas de solución visualizas
para conservar el agua, no solamente en el territorio de La Guajira, sino en general en Colombia? O sea, pues yo diría que dependiendo como donde se origine el agua, bien sea como guardarla, bien sea como en pozo o en estanque, se podría decirse. Pero que también depende del suelo, o sea, del ambiente, porque claro, no es que en todas partes haya agua subterránea o agua de río o algo por el estilo, sino como que, por ejemplo, en la parte de La Guajira, si bien puede haber agua subterránea, si puede aquí no. Entonces, claro, toca mirar también esa cuestión. Maude Bardot, que fue vicepresidente del Banco Mundial, le hace. Porque eso te permite tener un contexto para tu investigación de cuál es el estado del agua en el mundo, en las diferentes regiones, cuál es la importancia del agua subterránea. Segundo elemento, Colombia era hace una década digamos, el tercer país mayor productor de agua dulce en el mundo. En una década hemos perdido, ya somos el cuarto, pero seguimos siendo un país de muchísima oferta de agua en el mundo. Claro. Eso para indicar que no tiene sentido que comunidades como indígenas como lo Wayuu, los niños, las niñas, las personas, los adultos, se mueran de física sed habiendo tanta agua en Colombia. Entonces, esos son elementos de juicio que le estoy dando para que usted como futuro ingeniero, piloso, investigador, creativo, tenga en cuenta a la hora de pensar en variedad de alternativas de solución para esas comunidades humanas. Le recomendamos entonces seguir profundizando. Tu propuesta de investigación es excelente, buenísimo, desde el punto de vista del campo de la ingeniería, pero es importante que tu proyecto de investigación, pensarlo a futuro, inmediato, dotarse de una manera interdisciplinaria con profesionales de otras carreras que le permita, digamos, redimensionar diferentes variables para un tema o un problema de investigación tan importante y complejo como es este. Importante y complejo porque estamos hablando de comunidades indígenas, por eso hablamos de la etnocultura. Importantísimo porque estamos hablando de un territorio desértico como la Guajira. Importantísimo porque estamos hablando de esas técnicas para poder desalinizar el agua. De eso vive Europa. Europa, digamos, como por decir algo, Portugal, España, Francia, en gran parte, el agua que consumen es parte de los sistemas desalinizadores. Entonces, claro, hay experiencias muy importantes alrededor del mundo que pueden ayudar a resolver ese problema. En primer lugar, es necesario sembrar árboles, conservar los bosques nativos, conservar los ecosistemas estratégicos, conservar los páramos, el sistema de páramos, lagunas, humedales y cuencas desde el nacimiento. Es necesario igualmente hacer uso racional del recurso hídrico, es decir, implementar las normas existentes del año 97 en Colombia en lo que tiene que ver con equipos de control y disminución del agua. En cuarto lugar, es muy importante evitar la contaminación de las fuentes hídricas, no solamente por sistemas productivos, agroquímicos, fumigación aérea, de cultivos lícitos e ilícitos, debe prohibirse para conservar el agua. En sexto lugar, es muy importante que las comunidades urbanas entiendan que deben conservar las zonas de retiro de las cuencas, es decir, no construir, no ubicar viviendas sobre la cuenca. En séptimo lugar, es muy importante no canalizar los ríos y quebradas. Es un grave error la canalización. En octavo lugar, es muy importante el manejo integral de todo lo que tiene que ver con residuos sólidos.
Los plásticos le hacen un daño terrible, no solamente a las cuencas, sino a los océanos y a los mares. Y por supuesto a las especies vivas, tanto de zooplancton como de plancton y otras más que habitan en los mares, los océanos, las cuencas, los humedales y todo lo que tiene que ver con, digamos, espacios vitales como son los espacios del agua. Y finalmente es muy importante que desde las universidades, desde los centros de educación básica, primaria, universitaria, desde todo el sistema educativo, se adopte como política pública, inclusive con los niños, con los infantes, el cuidado al agua. El cuidado del agua debe ser una política que debe introyectarse hasta en los genes para que se transmita de generación en generación el cuidado y el respeto por el agua, que es el líquido vital. Si no existe el agua, no existe la posibilidad de la vida en ninguna parte del territorio local, nacional, regional e internacional. El Estado debe hacer una gestión de manejo del agua de manera integrada, no segmentada, parcializada o sectorizada. Es decir, debe haber una articulación desde el orden nacional, departamental, municipal, con las autoridades ambientales, con las entidades territoriales y desde el Estado a todos los niveles para el manejo integrado del sistema natural del agua.